Hola gente, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de Evolución de los Tazos. Espero que les gusten mucho estos videos. Hoy hablaremos de dos grandes colecciones que marcaron historia y el fin de una era de uno de los mejores promocionales, Funky Punky. Estamos en el año 2013, un año muy importante para el mundo, pues el internet y la tecnología cada vez más formaban parte de nuestra vida diaria, y con ello los promocionales se adaptaban a ella. Luego de la colección de Cartoon Network, aún estábamos viviendo una nueva era de tazos y series, pero para los más nostálgicos, unos viejos personajes hacían su regreso a los tazos. Así es, hablo de los Funky Punky. Luego de tener un gran éxito en anteriores promociones, vuelven esta vez con ganas de más. Llegaron con un concepto muy interesante. Ahora no se dedicarían a hacer deportes extremos, sino que parodiarían a varios personajes de la cultura popular al estilo Funky Punky, siendo irreverentes y sin presupuesto. En las redes sociales se anunciaba su próximo regreso, con diferentes dinámicas e imágenes que mostraban los nuevos diseños. Esto solo hacía emocionar a la gente por la llegada de los nuevos tazos. La colección consta de 236 tazos, dividida en Classic, Prismatic, Prismatic Sandy, Shiny, Shiny Transparent, Glass Glitter, Wrinkly, Silver, Silver Bronze, Gold Print, Glass Foil, Metallics, Metallics Gold, Giga Ultra Prismatic, Giga Gold, Mega Silver Stamp y Web, disponibles en Gamesa, Sonrix y Sabritas. Como en todas las colecciones, varios materiales vuelven sin grandes cambios, pero en esta ocasión sí tuvimos nuevos acabados en los tazos que vale la pena mencionar. Los Shiny Transparent no variaban mucho de los normales, pero sí en la parte de atrás, siendo muy diferente y similar a los Prismatic, es de ahí su nombre. Al igual que los Silver Bronze, podían pasar como los Gold Print, pero para diferenciarlos, en los bronce se añadían más elementos decorativos al fondo. Los Mega Silver Stamp son tazos muy llamativos, teniendo un fondo en su mayoría blanco, pero con detalles resaltados en plateado. También cabe resaltar que algunos materiales ya vistos en colecciones anteriores vuelven, pero con un cambio de nombre o ligeros cambios de diseño, como los Glass Glitter, Wrinkly, etc. Hablando sobre el diseño de los tazos, como ya mencionamos, esta vez los Funky Punky hacían parodias de diferentes personajes de la cultura popular, ya sea personajes de caricaturas, anime, series, películas o incluso personajes famosos. Lo que daba mucha gracia es que estas parodias los hacían con disfraces de muy bajo presupuesto. Los Funky Punky actuaban como verdaderos niños, lo cual estaba genial. En la parte de atrás encontrábamos los respectivos logos, la numeración, el material del tazo, la licencia de Faustin Bros y una frase muy al estilo Funky Punky. Además de que en varios tazos el fondo del frente hacía juego con el de atrás. Esta colección de Funkies no solo se limitó a quedarse en los tazos. Para empezar, habían tazos denominados web, los cuales podías registrar en la página de tazos.com para poder tener tu colección virtual. Era una dinámica muy genial, pues le dabas un valor extra a los tazos que consiguieras. Además de que también podías conseguir stickers en Sabritas y de igual manera podías registrarlos en la página web. A la par también podías encontrar premios en la cajita Sonrix y en Voilà, pero si hablamos de verdaderos premios debíamos encontrar tazos especiales. Primero, si en Sabritas encontrabas un tazo dorado, con ese tazo podías ir a Burger King y canjearlo por una de las 6 tazas de Funky Punky. Y por el otro lado, si conseguías el tazo canjeable, podías canjearlo por uno de los 8 llaveros de Super Funky Punky. Sin duda, esta colección fue muy buena, teniendo una gran cantidad de tazos, materiales y diseños, aunque algunos repetidos estuvieron muy bien. Además de que todos los promocionales que acompañaron a la promoción hicieron de esta una de las mejores colecciones, la cual lamentablemente sería la última de los Funky Punky por parte de PepsiCo, siendo un buen cierre para los personajes, al menos por un tiempo.
Entramos en el año 2014, un año muy significativo para los tazos, pues estos coleccionables cumplían 2 décadas de haber llegado a México. En 1994, con la primera colección de Looney Tunes, y 10 años después, celebrando la primera década, con una de las mejores colecciones, Yu-Gi-Oh! Para la celebración de la segunda década de tazos, ya habíamos tenido decenas de colecciones, unas más épicas que otras. Para esta nueva colección, no creo que hubiera habido una nueva caricatura o película que tuviera el honor de ser la colección conmemorativa de los 20 años, por lo que Sabritas se inclinó por tomar lo mejor de sus colecciones del pasado para las nuevas generaciones. Diseños retro y materiales megamodernos. No esperes 20 años más, celebrando 20 años de exitazos con Sabritas. La colección está dividida en 3 secciones de 50 tazos cada una. 50 de Bob Esponja, 50 de WWE, 50 de los Looney Tunes, más 14 variantes de Sonrix. En cuanto a los personajes escogidos, los Looney Tunes obviamente merecían su participación. Ellos fueron los detonadores de toda esta cultura. Incluso, muchos concuerdan con que la última colección de tazos debería ser una de Looney Tunes. En otra parte, los tazos de Bob Esponja, también bien merecidos, es una de las mejores colecciones y abarca otra generación distinta a la de los Looney Tunes, pero igual de icónica. Y hablando de si fue buena elección meter a WWE, no lo sé. En mi caso es una de mis colecciones favoritas, pero entiendo que para muchos no fue una colección tan icónica como Pokémon o Dragon Ball, ya que si no estabas viendo la WWE en ese entonces no tenía mucho sentido. Pero ahora sí, hablemos de los tazos. Los materiales elegidos son Metallic Silver, Metallic Gold, Mega Prismatic Stamp, Foil Sandy, Foil Leather, Prismatic, Foil Shiny, Bronce, Classic y Web. Los Metallics volvían, después de un par de años de descanso, con materiales Silver y Gold. Los Silver siendo la mejor edición de este material, por sus estilos combinados de mate con brillo. Esta sería la última vez que vimos estos dos materiales, ya que sí, íbamos a volver a tener Metallics, pero jamás Silver y Gold. Un nuevo material, el Mega Prismatic Stamp, con elementos clásicos y prismas plateados, muy bonito. El material Bronce, completando el tridente de materiales anteriores, como Silver y Gold, tienen igual un brillo, pero su fondo con sombras lo hace menos brillante que el Gold. Ahora sí, hablemos de los diseños. Los tazos de Bob Esponja tienen los mismos fondos que los tazos del 2007, pero el logo de la caricatura y el logo de tazos cambia, estrenando un bonito logo conmemorativo. Los diseños se dividieron por secciones, igual que 2007, con el regreso de Extremo, Pirata, Luchador, Perdido en el Tiempo, Fondo de Bikini, Turbo, Deportista, Punk, Rockero, Superhéroe, Sorprendente, sumando 2 nuevas secciones, Crustáceo Cascarudo y Fondo del Mar. Hay pocos nuevos diseños, predominan los diseños clásicos de Bob. Hay unos que tienen el mismo diseño en el mismo material, y algunos solo cambian material. Los de WWE utilizan los mismos fondos de la primera colección, el Royal Rumble 2010 y el WrestleMania 25. Los tazos de WWE, a diferencia de las otras 2 secciones, ningún diseño se repite. Este cuenta con el roster actualizado de la empresa de lucha libre: Cesaro, la familia Wyatt, que tenía un fondo de divas, Ryback, Daniel Bryan, Alberto del Río, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo, más tazos de CM Punk. Para los Looney Tunes, la parte trasera emulaba la de 1994, con ese fondo color menta, la palabra tazos como estampado y la tipografía con el nombre del personaje. Todos los diseños se repiten, incluso mantenían las 3 líneas de los supertazos. Literalmente fue un copia y pega de los antiguos diseños, pero con las características de los materiales modernos. Las 14 variantes de Sonrix eran 5 Looney Tunes y 9 de WWE. Cambiaban el logo en la parte trasera y en algunos el material, pero tenían el mismo número. Esta colección, en el caso de WWE, se sintió más como una extensión por parte de Bob Esponja. Al agregar 2 nuevas secciones y algunos diseños, se sintió un poco innovadora, pero con el mismo amor del 2007. Y en los de Looney Tunes es más un tributo bien hecho, de un what if si los tazos hubieran salido en el 2014. Una gran colección, que entre más veo, más me enamoro de ella.
Bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden dejar su like y compartir. Déjenme en los comentarios si les gustan estas dos colecciones. Recuerden, esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.